¿Y si te dijera que un poderoso hacendado, conocido por su crueldad con la selva, fue salvado por una misteriosa mujer indígena y sus 3 pequeñas hijas? ¿Qué pasaría si te contara que este hombre no solo huía de su pasado, sino de algo mucho más antiguo y salvaje que lo perseguía entre las sombras del bosque? ¿Te has preguntado alguna vez si la naturaleza puede cobrar sus propias deudas? Esta historia te mostrará cómo el destino puede transformar al depredador en presa, y cómo la verdadera redención a veces llega de las formas más inesperadas. Escribe ahí en los comentarios de qué ciudad estás viendo este video. Y si crees que en toda historia existe un lado bonito, suscríbete al canal y activa la campanita. Porque lo que vas a ver ahora te va a emocionar de una manera que ni te imaginas. El grito desgarrador del hombre rompió el silencio de la espesa selva amazónica. Su pierna sangraba profusamente mientras se arrastraba entre la maleza, dejando un rastro carmesí sobre las hojas caídas. Manuel Valverde, uno de los hacendados más temidos de la región, ahora parecía poco más que un animal herido, con el rostro desfigurado por el miedo y el dolor. Su elegante ropa, ahora hecha jirones, se adhería a su cuerpo empapado en sudor mientras miraba frenéticamente hacia atrás, como si algo invisible lo persiguiera entre los árboles centenarios. El cielo comenzaba a oscurecerse. Los últimos rayos de sol apenas lograban filtrarse entre el denso follaje, creando patrones fantasmales en el suelo del bosque. El sonido de la selva cambiaba a medida que la noche se acercaba. Ya no era el alegre concierto de aves y monos, sino algo más inquietante, como si la misma selva respirara y susurrara. Manuel intentó ponerse de pie una vez más, pero el dolor le arrancó otro alarido. La herida en su pierna, provocada por una trampa que él mismo había colocado días atrás para cazar, ahora parecía una boca hambrienta que devoraba su carne. La ironía no escapaba a su mente febril. Él, que había venido a conquistar la selva, ahora estaba a su merced. Fue entonces cuando escuchó el crujir de ramas. No era el sonido natural del bosque, sino pasos. Pasos humanos. Su mano temblorosa buscó instintivamente el machete en su cinturón, pero ya no estaba ahí. Lo había perdido en su desesperada huida. «¿Quién anda ahí?», gritó con voz ronca, una mezcla de amenaza y súplica. Entre la penumbra emergieron 4 siluetas. Una mujer indígena de mediana edad, con el rostro marcado por el sol y los ojos profundos como pozos de sabiduría. Tras ella, 3 niñas de diferentes edades observaban al extraño con una mezcla de curiosidad y recelo. La mayor tendría unos 12 años, la menor, apenas 5. Todas vestían ropas sencillas, tejidas con fibras naturales, y llevaban pequeñas bolsas colgadas al hombro, rebosantes de plantas y frutos. La mujer se acercó sin miedo, ignorando los gestos defensivos de Manuel. Sus ojos recorrieron metódicamente la herida, evaluando su gravedad. No pronunció palabra alguna mientras hacía un gesto a la mayor de sus hijas, quien rápidamente se acercó con un pequeño cuenco de madera lleno de agua fresca. «Aléjate de mí, India», gruñó Manuel, pero el dolor y la debilidad traicionaron su intento de intimidación. La mujer simplemente ignoró sus palabras. Con movimientos precisos y firmes, comenzó a limpiar la herida, arrancándole gemidos de dolor. Las niñas permanecían a una distancia prudente, observando la escena con una quietud que resultaba perturbadora en criaturas tan jóvenes. «Necesito ayuda», cedió finalmente Manuel, derrotado por el dolor y el agotamiento. «Mi campamento está a un día de camino hacia el este». La mujer negó con la cabeza y señaló el cielo oscurecido. Luego apuntó hacia la profundidad del bosque, donde Manuel pudo distinguir un tenue resplandor entre los árboles. Un hogar. Un refugio. Con sorprendente fuerza para su complexión, la mujer ayudó a Manuel a incorporarse. Las 2 hijas mayores, superando su recelo inicial, acudieron a sostenerlo también. Avanzaron lentamente por un sendero casi invisible, que solo los ojos expertos de quienes habían nacido en la selva podían discernir. El dolor nublaba la mente de Manuel, pero aún así, notó algo extraño en la actitud de las 4. No había miedo en ellas, como solía encontrar en los indígenas cuando se cruzaban con él o sus hombres. Tampoco había odio o resentimiento, emociones que conocía bien de aquellos a quienes había despojado de sus tierras. En su lugar, había una especie de resignación mezclada con expectativa.
como si su encuentro no fuera casual, sino predestinado. Tras lo que pareció una eternidad, llegaron a un pequeño claro donde se erigía una choza modesta pero bien construida. El techo de palma se alzaba sobre paredes de madera y barro, mientras una pequeña hoguera ardía frente a la entrada, manteniendo a raya a los insectos nocturnos y a las criaturas que merodeaban en la oscuridad. La mujer lo guió hasta una estera tejida en el suelo de la choza. Manuel se dejó caer, exhausto. La fiebre comenzaba a nublar sus sentidos, pero aún así pudo observar el interior del hogar. Era sencillo pero ordenado. Algunas ollas de barro, cestas tejidas con hojas de palma, y en las paredes, pequeñas tallas de madera y piedras de colores dispuestas en patrones que le resultaban incomprensibles. La mujer se arrodilló junto a él y comenzó a preparar un emplasto con hierbas que sacó de su bolsa. El aroma acre y penetrante de las plantas medicinales llenó la pequeña estancia. Las niñas se movían en silencio, trayendo agua fresca y más hierbas, siguiendo las instrucciones silenciosas de su madre con una eficiencia que delataba una rutina bien establecida. ¿Quién eres?, preguntó Manuel, mientras la mujer aplicaba el emplasto sobre su herida. El dolor era intenso, pero algo en la firmeza de aquellas manos le transmitía confianza. Naya, respondió ella, rompiendo por fin su silencio. Su voz era suave pero firme, como el fluir constante de un río subterráneo. Mis hijas, Amaru, Quilla, Sami. Las niñas inclinaron levemente la cabeza al escuchar sus nombres, pero mantuvieron su distancia prudencial. Manuel Valverde, se presentó él, sorprendido de que su nombre no provocara ninguna reacción. Su reputación solía precederlo en toda la región. Soy dueño de la Hacienda Grande del Este. Naya simplemente asintió, como si esa información no tuviera importancia. Continuó vendando la herida con tiras de corteza suave, mientras murmuraba palabras en una lengua que Manuel no comprendía. ¿Cómo llegaste a estar sola con tus hijas en medio de la selva?, preguntó Manuel, intentando mantener la conciencia a pesar de la fiebre que comenzaba a apoderarse de él. Naya terminó su labor antes de responder. Se sentó sobre sus talones y miró directamente a los ojos de Manuel, con una intensidad que lo hizo sentir extrañamente vulnerable. No estamos solas, dijo finalmente. La selva es nuestra familia. Y la selva nunca abandona a los suyos. Había algo en la forma en que pronunció esas palabras que provocó un escalofrío en Manuel. No era una amenaza, sino una verdad simple y antigua, enunciada con la certeza de quien conoce secretos que otros han olvidado. Descansa ahora, añadió Naya, haciendo un gesto a sus hijas para que se retiraran a la parte trasera de la choza. La noche trae consigo muchas voces. Algunas buscan. Otras encuentran. Manuel quiso preguntar más, pero el cansancio y los efectos de las hierbas medicinales comenzaron a arrastrarlo hacia un sueño profundo. Lo último que vio antes de cerrar los ojos fue a la menor de las niñas, Sami, observándolo desde la penumbra con una mirada que parecía contener la sabiduría de 100 ancianos. Esa noche, los sueños de Manuel fueron inquietos y vívidos. Se vio a sí mismo corriendo por la selva, pero esta vez no era el quien huía. Era el quien perseguía. Sus manos sostenían un rifle reluciente y su corazón latía con la emoción de la cacería. Delante de él, un venado joven saltaba entre los árboles, su pelaje rojizo brillando bajo el sol filtrado. El disparo resonó como un trueno en el silencio del bosque. El venado cayó, y Manuel se acercó con una sonrisa de triunfo. Pero cuando llegó junto al animal, este ya no era un venado. Era un niño indígena, con los ojos abiertos y vacíos, mirando hacia un cielo que ya no vería más. Manuel retrocedió horrorizado, pero sus pies se enredaron en algo. Al mirar hacia abajo, vio que el suelo estaba cubierto de cuerpos. Hombres, mujeres, niños, ancianos. Todos con la mirada fija en él, todos con el mismo reproche silencioso en sus ojos sin vida. Y entonces la tierra comenzó a temblar. Los árboles se agitaron como si una tormenta invisible los azotara. Entre la maleza apareció una figura que hizo que el corazón de Manuel se detuviera por un instante. Era un ser de baja estatura pero tremendamente musculoso. Su piel era rojiza como la tierra misma, y una espesa cabellera roja caía sobre sus hombros como una cascada de fuego.
Pero lo más perturbador eran sus pies, estaban girados hacia atrás, dejando huellas que confundían el camino entre el venir y el ir. El ser se acercó lentamente a Manuel, quien quedó paralizado por un terror primordial. Cuando estuvo frente a él, levantó la cabeza y reveló unos ojos que ardían como brasas vivas. «Te conozco, Manuel Valverde», dijo el ser, con una voz que parecía surgir de las profundidades de la tierra. «He seguido tus huellas de sangre y codicia. He contado cada árbol que has derribado, cada animal que has matado sin necesidad, cada vida que has arrebatado para alimentar tu ambición». «¿Quién, qué eres tú?», logró articular Manuel, sintiendo como un frío sobrenatural se apoderaba de sus huesos. «Soy el guardián que nunca duerme», respondió el ser, mostrando una sonrisa llena de dientes afilados como colmillos. «Soy la justicia que no conoce fronteras ni leyes humanas. Soy el Curupira, y tu deuda con la selva ha vencido». El ser extendió una mano hacia el pecho de Manuel, y éste sintió como si garras invisibles se cerraran alrededor de su corazón. El dolor era insoportable, como si cada latido fuera un esfuerzo sobrehumano. «Tu corazón late con miedo ahora», observó el Curupira, inclinando la cabeza con curiosidad. «Pero pronto no latirá más. A menos que», suplicó Manuel, cayendo de rodillas ante la criatura. «A menos que aprendas el valor de lo que has despreciado», respondió el ser. «A menos que entiendas que tu vida no vale más que la del venado, que la del árbol, que la del niño al que arrebataste su futuro». Con estas palabras, el Curupira dio media vuelta y se internó en la selva, sus pies invertidos dejando un rastro confuso en la tierra húmeda. Y mientras se alejaba, la selva misma parecía cerrarse tras él, como si la vegetación obedeciera a su voluntad. Manuel despertó con un grito ahogado, bañado en sudor frío. La choza estaba en penumbra, iluminada únicamente por el resplandor mortecino de las brasas en el pequeño fogón central. Tardó unos momentos en orientarse, en recordar dónde estaba y cómo había llegado allí. Al intentar incorporarse, un dolor agudo le recordó su herida. Pero para su sorpresa, el dolor era menos intenso que la noche anterior. Al examinar su pierna a la tenue luz, comprobó que el emplasto de hierbas había hecho efecto, la herida estaba limpia y comenzaba a cicatrizar, aunque aún necesitaría tiempo para sanar completamente. Un leve movimiento captó su atención. Sentada junto a la entrada de la choza, la niña mayor, Amaru, lo observaba en silencio. Tenía en las manos un pequeño cuenco y un manojo de hierbas frescas. «¿Cuánto tiempo he dormido?», preguntó Manuel, con la garganta seca. «Un día y una noche», respondió Amaru, acercándose para ofrecerle el cuenco. Era agua fresca, mezclada con algún tipo de jugo dulce que Manuel no reconoció. «La fiebre habla a través de ti». «¿Qué he dicho?», preguntó alarmado, recordando vívidamente su pesadilla. «Nombres», respondió la niña con simplicidad. «Muchos nombres». «Y pedías perdón». Manuel guardó silencio, perturbado por esta revelación. Nunca había pedido perdón en su vida. El remordimiento era un lujo que no podía permitirse en el negocio de expandir fronteras y conquistar tierras salvajes. «¿Dónde está tu madre?», preguntó, cambiando de tema. «Buscando alimento», respondió Amaru, comenzando a cambiar el emplasto de su herida con movimientos precisos que delataban experiencia. «Quilla y Sami están con ella». «¿Tu padre?». Un destello de dolor cruzó el rostro de la niña, tan rápido que Manuel casi creyó haberlo imaginado. «Los hombres con armas de trueno vinieron hace 3 estaciones», dijo finalmente Amaru, con una voz desprovista de emoción. «Buscaban tierras nuevas para sus vacas. Padre protegió nuestro hogar». Los hombres no entendieron sus palabras. Solo vieron su lanza. La historia, contada con tal economía de palabras, golpeó a Manuel como un puño en el estómago. Conocía bien esos malentendidos. Él mismo había ordenado limpiar tierras de elementos hostiles más de una vez. «Lo siento», murmuró, sin saber qué más decir. Amaru lo miró con una intensidad desconcertante para alguien tan joven. «La pena no devuelve la vida», dijo. «Solo las acciones justas equilibran el mundo». Antes de que Manuel pudiera responder, la niña se levantó al escuchar voces que se acercaban. Naya entró en la choza seguida por sus otras 2 hijas.
Traían cestas llenas de frutos, raíces y algunos peces pequeños envueltos en hojas grandes. El forastero despertó, anunció a Maru a su madre. Naya se acercó y examinó la herida con ojo crítico. Asintió, aparentemente satisfecha con el progreso, y comenzó a preparar una nueva mezcla de hierbas mientras sus hijas encendían el fuego y disponían los alimentos para la comida. Agradezco lo que han hecho por mí, dijo Manuel, observando la actividad doméstica que se desarrollaba a su alrededor. Cuando regrese a mi hacienda, seré generoso. Tierra, ganado, dinero, lo que necesiten. Las manos de Naya se detuvieron por un instante y un silencio tenso llenó la pequeña choza. Luego, con una calma estudiada, continuó su labor. No necesitamos lo que no es nuestro, respondió finalmente. La selva provee todo lo que precisamos. Pero podrían tener una vida mejor, insistió Manuel. Una casa de verdad, educación para las niñas, protección. ¿Protección de quién?, interrumpió Naya, mirándolo directamente a los ojos. De hombres como tú, que vienen con promesas en una mano y fuego en la otra. Manuel se sintió expuesto, como si aquella mujer pudiera ver a través de sus intenciones. Porque, aunque no quisiera admitirlo, ya había comenzado a calcular el valor de estas tierras aparentemente desocupadas, el potencial para expandir su hacienda hacia este sector inexplorado. No todos somos iguales, se defendió, pero las palabras sonaban huecas incluso para él mismo. Naya no respondió. En su lugar, sirvió un caldo aromático en un cuenco de madera y se lo ofreció. Era una sopa simple, con pescado y raíces, pero el aroma despertó el hambre de Manuel, quien no había comido nada sustancial en días. Mientras comían en silencio, Manuel observó a las niñas. A diferencia de la actitud cautelosa del día anterior, ahora parecían más relajadas en su presencia. La más pequeña, Sami, incluso le sonrió tímidamente cuando sus miradas se cruzaron. Tu hija menor, comentó Manuel, intentando establecer una conversación más amistosa. Tiene una sonrisa muy dulce. Sami ve lo que otros no pueden ver, respondió Naya con un tono neutro. El pasado, el futuro, los caminos que se cruzan en el presente. Manuel sonrió con indulgencia, acostumbrado a las supersticiones de los nativos. Pero algo en la mirada de la niña pequeña lo incomodaba. Era como si realmente pudiera ver a través de él hasta los rincones más oscuros de su alma. ¿Y qué ve en mí?, preguntó, mitad en broma, mitad en serio. Sami miró a su madre, como pidiendo permiso. Naya asintió levemente. La niña entonces se acercó a Manuel y, para sorpresa de éste, tomó su mano entre las suyas, pequeñas y cálidas. Veo sangre en tus manos, dijo con una voz suave pero clara. Sangre que no es tuya. Veo árboles que lloran mientras caen. Veo fuego que devora hogares. Y veo ojos rojos que te siguen entre los árboles. Un escalofrío recorrió la espalda de Manuel. Las palabras de la niña evocaban con demasiada precisión su pesadilla, un sueño que ella no podía conocer. Son solo cuentos, dijo, retirando su mano con más brusquedad de la que pretendía. Historias para asustar a los niños y mantenerlos lejos del bosque profundo. El Curupira no es un cuento, intervino Quilla, la hija mediana, hablando por primera vez desde que Manuel había llegado. Es tan real como tú y yo. Protege la selva de aquellos que toman más de lo que necesitan, que matan por placer y no por necesidad. He recorrido estas selvas durante años, replicó Manuel con una sonrisa condescendiente. Nunca he visto a ningún ser con los pies al revés. Los que lo ven, dijo Naya mientras recogía los cuencos vacíos, rara vez viven para contarlo. La conversación terminó ahí, dejando un silencio incómodo que solo fue roto por los sonidos nocturnos de la selva que comenzaban a intensificarse con la llegada del crepúsculo. Esa noche, Manuel durmió mejor. La fiebre había cedido y la herida dolía menos. Pero en la madrugada, algo lo despertó. Un sonido. Un silbido agudo y penetrante que parecía provenir de las profundidades del bosque. Se incorporó sobre la estera, alerta. Las niñas dormían plácidamente en el otro extremo de la choza, pero Naya estaba sentada junto a la entrada, perfectamente despierta, como si hubiera estado esperando ese sonido. El silbido se repitió, más cercano esta vez.
Manuel sintió que el vello de su nuca se erizaba. No era un sonido natural, de eso estaba seguro. Ningún pájaro, ningún animal que él conociera producía un sonido así, tan deliberado, tan humano, y a la vez no humano en absoluto. ¿Qué es eso?, susurró, aunque en el fondo temía conocer la respuesta. Naya lo miró largamente antes de responder. Es la llamada del guardián, dijo finalmente. Está cazando. ¿Cazando qué?, preguntó Manuel, sintiendo como un sudor frío comenzaba a empapar su camisa. ¿No qué? ¿A quién? El silbido sonó una tercera vez, tan cerca ahora que parecía provenir de justo fuera de la choza. Manuel se arrastró hasta donde había dejado su cuchillo, el único objeto que le quedaba de todas sus pertenencias. No te servirá de nada, observó Naya con calma. El acero no puede herir a quien nació de la tierra misma. No voy a quedarme aquí esperando a que una criatura de leyenda venga a buscarme, gruñó Manuel, intentando ponerse de pie. Su pierna herida protestó con un latigazo de dolor, pero logró mantenerse erguido apoyándose en la pared de la choza. Nadie puede escapar de su destino, dijo Naya, sin moverse de su posición. El curupira ha seguido tu rastro por 7 lunas. Te dio tiempo para reflexionar, para cambiar. Pero sigues siendo el mismo hombre que entró en la selva con fuego y metal. ¿Cómo sabes todo eso?, preguntó Manuel, súbitamente consciente de que había algo más en esta situación de lo que había imaginado. Naya se levantó con un movimiento fluido y se acercó a él. Por primera vez, Manuel notó un collar que colgaba de su cuello, oculto hasta ahora bajo sus ropas. Era un diente, grande y afilado, que no pertenecía a ningún animal que él pudiera reconocer. Porque yo fui su primera esposa, respondió Naya, tocando el diente con reverencia. Antes de que los hombres como tú llegaran con sus armas de trueno y su codicia sin límites. Antes de que la selva comenzara a retroceder ante el avance del metal y el fuego. Manuel la miró con incredulidad, pero algo en los ojos de Naya, un conocimiento antiguo y terrible, le impedía descartar sus palabras como simples desvaríos. ¿Qué quieres decir con su esposa?, logró preguntar, mientras el silbido sonaba nuevamente, ahora moviéndose alrededor de la choza, como si la criatura estuviera rodeándolos. Los espíritus de la selva no siempre fueron hostiles a los humanos, explicó Naya. Hubo un tiempo en que vivíamos en armonía, respetando los ciclos de vida y muerte. El curupira protegía a quienes protegían la selva. Y a veces, cuando encontraba un alma especialmente sintonizada con el espíritu del bosque, la elegía como compañera. Las implicaciones de lo que Naya estaba diciendo eran demasiado fantásticas para que Manuel las procesara. Pero antes de que pudiera cuestionarla más, un ruido seco, como el crujir de una rama pesada, sonó justo fuera de la choza. Instintivamente, Manuel levantó su cuchillo, apuntando hacia la entrada de la vivienda. Las niñas se habían despertado y observaban la escena con una calma inquietante, como si presenciaran un ritual largamente esperado. No tiene por qué ser así, dijo Naya, colocándose entre Manuel y la entrada. Aún puedes elegir otro camino. ¿Qué camino?, preguntó Manuel, confundido y aterrado a partes iguales. El camino de la redención, respondió ella. Devolver lo que has tomado. Proteger lo que has intentado destruir. Convertirte en guardián de lo que antes considerabas solo un recurso a explotar. Eso es absurdo, replicó Manuel, aunque sin la convicción que habría tenido días atrás. Tengo una hacienda, negocios, responsabilidades. Tenías, corrigió Naya. Ahora solo tienes 2 opciones, enfrentar el juicio del curupira como un hombre que se aferra a su pasado de destrucción, o abrazar un nuevo propósito como protector de lo que una vez despreciaste. El silbido sonó una última vez, ahora claramente dentro de la choza, aunque Manuel no podía ver de dónde provenía exactamente. Las sombras parecían moverse con vida propia, y el aire se volvió repentinamente frío, como si toda la calidez hubiera sido succionada de la pequeña vivienda. Decide ahora, urgió Naya, mientras las 3 niñas se colocaban a su lado, formando una barrera humana entre Manuel y lo que fuera que acechaba en las sombras. Porque él ya está aquí. Manuel sintió que el tiempo se detenía.
En ese instante de claridad sobrenatural, vio toda su vida desplegarse ante sus ojos, las tierras arrebatadas a comunidades indefensas, los bosques talados sin consideración, los ríos contaminados con los desechos de sus operaciones, las vidas destruidas en nombre del progreso y la civilización. Y por primera vez, vio el verdadero costo de su ambición. No en dinero o recursos, sino en sufrimiento, en desequilibrio, en destrucción de algo que había existido en perfecta armonía durante milenios antes de que él pusiera un pie en la selva. El cuchillo tembló en su mano. Luego, lentamente, lo bajó. ¿Qué debo hacer?, preguntó, con una humildad que nunca antes había mostrado. Naya sonrió, y en esa sonrisa había tanto alivio como tristeza. Arrodíllate, indicó, señalando el centro de la choza, donde la luz de la luna, filtrándose por una abertura en el techo, creaba un círculo plateado en el suelo de tierra. Manuel obedeció, ignorando el dolor de su pierna herida. Se arrodilló en el círculo de luz lunar y esperó, con el corazón martilleando en su pecho pero con una extraña sensación de paz que no había experimentado en años. Las tres niñas se movieron a su alrededor, formando un triángulo perfecto. De sus pequeñas bolsas sacaron hojas aromáticas, semillas y flores que comenzaron a esparcir en un círculo alrededor de Manuel. Naya, mientras tanto, entonaba un canto en una lengua antigua, cada palabra resonando con un poder que parecía hacer vibrar las mismas paredes de la choza. Y entonces Manuel lo vio. Emergiendo de las sombras como si fuera parte de ellas, la figura musculosa y compacta del curupira avanzó hacia el círculo. Tal como en su sueño, su piel era rojiza como la tierra al atardecer, su cabello una llama viva que parecía moverse con cada paso. Y sus pies, inconfundiblemente invertidos, dejaban huellas contradictorias en el suelo de tierra. Pero lo que más impactó a Manuel fueron sus ojos. No eran los ojos llenos de ira y venganza que había visto en su pesadilla. Eran ojos antiguos, sabios, que habían presenciado el nacimiento y la muerte de incontables generaciones. Ojos que contenían toda la memoria de la selva, todo su sufrimiento y toda su majestuosidad. El curupira se detuvo frente a Manuel y extendió una mano hacia él. En su palma áspera y callosa brillaba una semilla, pequeña pero perfectamente formada. Esta es la semilla del árbol de la vida, dijo el curupira, y su voz era como el rumor del viento entre las hojas más antiguas del bosque. Ha dormido en la tierra durante 100 ciclos, esperando a alguien que entienda su valor. ¿Estás dispuesto a protegerla, a nutrirla, a asegurar que crezca fuerte y libre? Manuel miró la semilla, tan pequeña y aparentemente insignificante, y sin embargo, cargada con todo el potencial de una nueva existencia. Extendió su mano temblorosa y la tomó con cuidado. Lo estoy, respondió, y sintió como si esas dos simples palabras sellaran un pacto más vinculante que cualquier contrato legal que hubiera firmado en su vida anterior. El curupira asintió, satisfecho. Luego, con un movimiento sorprendentemente gentil para un ser de su poder, colocó su mano sobre la herida en la pierna de Manuel. Un calor intenso, casi insoportable, recorrió todo el cuerpo de Manuel. No era dolor, sino una sensación de transformación, como si cada célula de su ser estuviera siendo reconfigurada, reconectada con la esencia primordial de la selva misma. Cuando el calor disminuyó, Manuel se dio cuenta de que su herida había desaparecido por completo. Pero había algo más. Algo había cambiado dentro de él. Podía sentir la vida pulsando a su alrededor, el latido de los pequeños corazones de las aves durmiendo en sus nidos, la respiración lenta de los árboles centenarios, el fluir constante de la savia en cada planta. La selva ya no era un obstáculo a conquistar, sino un organismo vivo del que ahora formaba parte. Tu vida anterior ha terminado, declaró el curupira, dando un paso atrás. Has renacido como guardián. Tu deber ahora es proteger lo que una vez intentaste destruir. Detener a aquellos que siguen tus antiguos pasos de codicia y devastación. ¿Y si fallo?, preguntó Manuel, abrumado por la responsabilidad que acababa de aceptar. El curupira sonrió, mostrando sus dientes afilados, pero esta vez el gesto no inspiró temor en Manuel. No estarás solo, respondió, señalando a Naya y sus hijas. Ellas te guiarán en tus primeros pasos como guardián. Te enseñarán los caminos antiguos, los secretos de la selva, las formas de sanar y proteger.
Naya se acercó y colocó una mano sobre el hombro de Manuel. Su toque era cálido y reconfortante. Cada guardián necesita una familia, dijo con suavidad. Un hogar al que regresar después de patrullar los límites del bosque. Un lugar donde sanar las heridas del cuerpo y del espíritu. Manuel miró a las tres niñas, que ahora le sonreían abiertamente. Ya no había recelo en sus ojos, sino aceptación y algo que parecía ser esperanza. ¿Me aceptarían después de todo lo que he hecho?, preguntó, con la voz quebrada por la emoción. La selva perdona a quienes se arrepienten sinceramente, respondió Naya. Y nosotras somos hijas de la selva. El curupira asintió una última vez y comenzó a retroceder hacia las sombras de donde había surgido. Vigila bien, nuevo guardián, dijo antes de desaparecer completamente. Porque otros vendrán con fuego y metal, creyendo que la tierra les pertenece. Enséñales, como te han enseñado a ti, que no somos dueños de la tierra, sino sus guardianes temporales. Y con estas palabras, el espíritu de la selva se desvaneció, dejando tras de sí un leve aroma a tierra húmeda y hojas frescas. Manuel se puso de pie, sintiendo una fuerza renovada en su cuerpo sanado. La semilla en su mano parecía pulsar con vida propia. Sabía exactamente dónde debía plantarla, en el corazón de lo que una vez fue su hacienda, como símbolo de su transformación y compromiso. Mañana comenzaremos tu aprendizaje, dijo Naya, mientras sus hijas preparaban nuevas esteras para dormir lo que quedaba de noche. Hay mucho que debes aprender sobre las plantas que curan, los animales que guían, los espíritus que protegen. Manuel asintió, consciente de que el camino que tenía por delante sería largo y difícil. Pero por primera vez en su vida, sentía que estaba exactamente donde debía estar, haciendo exactamente lo que debía hacer. Esa noche, durmió profundamente, sin pesadillas. Y cuando despertó con los primeros rayos del sol, lo hizo con una certeza inquebrantable: Manuel Valverde, el temido hacendado, había muerto en la selva. En su lugar había nacido un guardián, un protector, un hombre nuevo con un propósito antiguo. Nadie sabe con certeza qué sucedió después. Algunos dicen que la hacienda grande del este fue abandonada, y que con el tiempo la selva reclamó lo que era suyo, cubriendo con vegetación exuberante las cicatrices dejadas por la ambición humana. Otros cuentan que a veces, en las noches de luna llena, se puede ver a un hombre de ojos rojizos patrullando los límites del bosque, acompañado por 4 siluetas, una mujer y 3 niñas que parecen fundirse con las sombras. Y hay quienes juran que cuando los madereros ilegales o los cazadores furtivos se internan demasiado profundo en la selva, un silbido agudo y penetrante es la única advertencia que reciben antes de encontrarse cara a cara con la justicia antigua del bosque. Lo único cierto es que en esta parte de la Amazonía, la selva permanece intacta, protegida por fuerzas que van más allá de la comprensión humana. Y que a veces, incluso el corazón más endurecido puede encontrar redención en el lugar más inesperado, en las manos de una viuda indígena y sus 3 pequeñas hijas, que salvaron a un hombre no solo de sus heridas físicas, sino de la peor herida de todas, la desconexión con la naturaleza que nos da vida.